de la fe. Fallará, la tormenta grande es, pero no me matará. No importa lo que sea la situación, el control aún está en la palma de sus manos. El llanto dura una noche, más alegría siempre viene en la mañana, creo, yo creo. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana, creo, yo creo. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré en tu salvación. Y aunque la higuera no florezca y aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré en ti, mi Dios. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Como dice Habacuc capítulo 3, con todo yo me alegraré en el Señor. Muy buenas en este nuevo programa de Héroes de la Fe. La semana pasada tuvimos un programa impresionante acerca del sumo sacerdote Jesús. Pero hoy vamos a hablar de José Alba Polo, pero lo vamos a hacer desde la perspectiva del evangelista que es. Él sabe cuál es su ministerio, como él lo explicó en el programa anterior. Y hoy vamos a conocerlo de manera personal en ese área. Vamos a saber cómo Dios llama a un evangelista, cómo Dios prepara a un evangelista. Y él, a pesar de que ya es un hombre que peina canas, aunque las peina o aunque no las peina, porque también le falta un poco el pelo, es decir, pero con todo, como dice Habacuc, con todo se alegra en el Señor y sigue extendiendo su reino. José Alba, muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Calvo, sin pelo, pero estoy bien.
Estoy Tienes bien. un poquito de pelo. Por la parte de atrás me queda un poquito. Yo no diría que tienes 72 años, yo te diría que tienes 71 y medio aproximadamente. No te equivocas mucho, ¿eh? Ahí estás hecho Estás un por chaval. ahí, por ahí, por ahí. Estás hecho un chaval. Bueno, estamos aquí por la gracia de Dios, Fran. Bueno, Ya lo sabes. vamos al grano, como dirían los pollos. ¿Cómo descubriste que Dios te estaba llamando al ministerio de evangelista? Porque tú dijiste la semana pasada en el programa, yo sé cuál es mi ministerio. Dios me ha llamado a ser sembrador, restaurador de portillos. Perfecto, ya sabes lo que tú eres. Pero los que hoy te están escuchando queremos saber cómo Dios te llamó a esa realidad espiritual que tú hoy desarrollas en tu vida ministerial. Bien. Yo tengo ya algunos años en el Evangelio. Y cuando yo acepté a Cristo, una de las cosas que la iglesia en la que acepté a Cristo me llevó fue aquí iban a hacer una campaña evangelística, yo no sabía lo que era eso, claro. Entonces vi que daban folletos, me llevaron a dar folletos por la calle, yo estaba asustadito, me dieron algún folleto y lo escondí, ¿verdad? Pero no me disgustó aquello, no me disgustó. Bueno, avanzó el tiempo y llegamos a General Laci, y con General Laci ya sí comencé a hacer evangelización con ellos. ¿De qué año estamos hablando, José Alba? Pues mira, estamos hablando del año 80 y tantos, el año 84, 83, 85. ¿Sería el pastor Juan Luis Rodrigo? Era Juan Luis Rodrigo y de copastor Emanuel Buch. Ah, el pastor No sé era si Manuel. las fechas son estas, pero sí, eran los años 80. Sí. Bueno, entonces algunas campañas y tal. A donde yo me di cuenta, por eso voy corriendo y no quiero pararme mucho en esto, a donde me di cuenta que algo Dios quería de mí en la evangelización fue en General Laci con Emanuel Buch, que me mandó a Alcalá de Henares. Me pidió que si yo quería ir a Alcalá de Henares a ayudar a la obra allí. Yo fui encantado. Y comenzamos a hacer evangelización. Comencé a salir cuando ya el punto de misión, por razones que no vienen a caso, había que empezarlo y levantarlo desde casi cero. Pues empecé a salir por las calles con un micrófono, con una cosita pequeña para predicar y unos amigos que me ayudaban. De vez en cuando venía gente de Laci y me ayudaba. Y me acuerdo unas palabras de una hermana, Julia, que dice, José siempre está en las calles, este hermano vale para esto. Amén. Y esas palabras, y te estoy hablando hace 30 años, o más. Más, 40. Si estamos hablando del 83, estamos hablando de 43 años. Ya habíamos avanzado, ya eran más del 83. Ya estábamos más adelante, Pero aquella hermana Julia, aquello me impresionó. Yo dije, pues el dar folletos, el hablar, el predicar en las calles. Pues mira, y ahí es cuando de verdad empecé a engancharme y empecé a hacerlo y a orar al Señor. Y poco a poco el Señor fue centrando mi vida en la proclamación del Evangelio. ¿Cuántos años tenías aproximadamente, José Alba? Tendría 40 y tantos años. 40 y tantos años, ¿no? Ajá. Ahí es donde tú sentiste el llamamiento del Claro. Señor. Te pregunto, José Alba, ¿qué referentes has tenido tú en tu vida? Porque evidentemente todos en nuestra vida tenemos referentes, ¿verdad? El mundo llama ídolos y ídolos es pecado. Pero referentes de personas que tú has visto que han hecho una obra de evangelista y que tú has dicho, tengo estos referentes para yo poder hacer. ¿Has tenido algún referente que te ha podido ayudar, que te ha podido instruir, que te ha podido enseñar, que te ha incluso te ha prevenido para que tú en el trabajo seas lo más efectivo posible? Antes te he dicho 40 años, probablemente tenía menos años. Vale. Para aclarar. Estoy dando vueltas aquí al disco duro. No te preocupes, no pasa nada. Vale. Pues mira, uno siempre tiene referentes. Yo conocí a un evangelista que le pedí consejo, ya está en la presencia del Señor, ¿Cómo se llamaba? don Fernando Bangioni. Ah, Bangioni. Un gran hombre, nunca he visto un predicador como él. Yo admiré profundamente su forma de predicar y me encantaba. Hablé con él, tuve la posibilidad de hablar con él y de
compartirle cosas mías. Una de ellas es la proclamación del Evangelio. Sí. Luego, a través de mi vida, me fui a Operación Movilización. Ah. Operación Los Barcos. Estuve en el barco Doulos. No sé si te lo he contado alguna vez, pero No, no me lo has contado, pero puedes contarlo. Estuve en el barco Doulos y ahí me ocurrió algo en Bilbao, algo impresionante. Te lo voy a contar. Mira, en el barco Doulos, cuando el barco paraba, yo lo cogí en Bilbao, de Bilbao fuimos a Lisboa, de Lisboa fuimos a Málaga. Pero bueno, en Bilbao... ¿Rodeaste la península ibérica? Sí. Salíamos a evangelizar. Pues el barco lo que lleva es gente, pues aparte de la venta de Biblias, la venta de libros y esto, pero el barco lo que hace es cuando atraca en algún puerto, la gente sale a evangelizar en equipos por pueblos de toda la zona. Qué bonito. Sí. Total que yo en Bilbao, allá en la ciudad, estaba en una calle y yo estaba dando testimonio o predicando. Y viene un señor corriendo, lo vi así corriendo y yo digo, Dios mío, pero yo seguí predicando. Y cuando llega me dice, hermano, cuando ya acabé la predicación, hermano, ¿dónde ha estudiado usted? Yo, no he estudiado, no, hermano, yo pensando, este me va a criticar, me va a decir, ¿sabes lo que has dicho, chico? Pero no, hermano, ¿cómo predica usted? En la calle. Eso me afirmó que yo debería de hacer eso, que podía hacerlo. Amén. Sentiste confirmación de que estabas haciendo la voluntad del Padre. Exactamente. En Alcalá de Henares. Donde te mandó el pastor Emanuel Buco. Donde me mandó Emanuel. Predico en una plaza que se llamaba Plaza del Barro. Plaza del Barro. El ayuntamiento nos ponía una tarisma allí, predicaba. Y predico gente allí un sábado en la tarde, y una hermana de no sé qué congregación, pero que estaba allí escuchando, me dijo, hermano, si usted da esta predicación en mi país, no sé, no me recuerdo el país que me dijo, no lo sé, aún la gente aceptaría a Cristo y le pondrían hasta de rodillas si usted se lo pidiese. Y aquí, esto es España. Esto es España, tenemos que seguir predicando. Pero esas palabras de la hermana volvieron a confirmarme, chico, sigue haciendo lo que estás haciendo. Amén. Sigue llevando la palabra, sigue llevando la palabra, sigue llevando el Evangelio. Y desde ahí, Fran, pues hasta hoy, por las iglesias que he pasado, como ya en Morata me nombraron pastor, y una vez al mes salimos a la plaza de Morata a predicar. Morata de Tajuña. Morata de Tajuña. Venía Ken Barrett con nosotros predicando con el cartel, con la pintura. Con la pintura. La acuarela. Sí. Pues venía Ken Barrett, me le invité y nos quiso ayudar. Y predicábamos en medio de la plaza de allí de Morata. Luego, cuando estuve en otras iglesias, siempre mi visión es que por lo menos, un sábado al mes hay que estar en la calle, llevando la palabra. Mínimo un sábado al mes. Y si durante el año se puede organizar alguna otra cosa, mejor también. Amén. Pero mínimo un sábado al mes estar en la calle. Esto es muy importante. José Alba, has dicho algo importante. Durante tu tiempo de servicio, que sigues sirviendo al Señor, has hablado de confirmación, hermanos que te han ido confirmando. Pero me gustaría que nos contaras, ¿cuál es la experiencia más hermosa que has tenido de conversión de una persona en la calle? Es decir, alguien con la que has podido hablar y que tú has visto que ha entregado su vida a Cristo, que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, porque habrás tenido experiencias de todos los colores, de todos los tipos. Sí. Pero, ¿cuál es una que tú dices, me quedo con esta? Esta es algo que fue especial. Hay un hermano que está yendo a la iglesia. Iban tres señores, tres hombres. En fin, las formas, la ropa que llevaban, se veía que, en fin, poca apariencia. Personas de la calle. Respeto, lo digo con respeto, pero total que las dimos un mensaje, las dimos un folleto y las hablamos. Las invitamos a comer porque una de nuestras particularidades también, Fran, es que cuando hacemos la evangelización,
luego todos nos vamos a casa, a la iglesia, perdón, a comer juntos. Muy bien. Entonces, los contactos que hacemos, Les los invitáis a comer. invitamos a comer. Y estos hombres vinieron. 2 no volvieron más, pero 1 se quedó y está con nosotros. Hablamos, nos abrazamos, nos apreciamos de verdad, Qué bueno. queremos de verdad. Esta es una de ellas. Estamos hablando de la iglesia Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Y es una realidad. A ver, Frank, nosotros conocemos lo que ocurre cuando salimos a las calles. La gente no nos aplaude. Tampoco buscamos los aplausos. Tonterías. A la gente española nos cuesta trabajo aceptar a Cristo. Ojo, no digo creer, porque creer que existe Cristo lo creemos todos, Sí, o hasta- casi todos. Incluso los ateos, porque es un dato histórico. Es decir, hay documentos que acreditan la existencia de Jesús de Nazaret. De la manera intelectual, en la cabeza, en la mente, todos sabemos que Cristo y España, pues, hemos oído hablar de Cristo y vemos todo tipo de películas. Y cuando cosas llega sobre Semana Santa, todos los canales ponen todas las películas y etcétera. habituales. Pero una cosa es eso y otra cosa es aceptar a Cristo y comprometerse. El compromiso de Señor, te voy a agradar y no voy a pecar. Amén. Luego vamos a pecar seguramente por la debilidad humana. Pero no. El principio, el paso es, Señor, quiero agradarte y no quiero pecar. Ese es el paso. Compromiso. Compromiso con Dios. Compromiso con el Señor. Compromiso con la iglesia, de asistir a la iglesia. Llámese Benecer, llámese Bautista, llámese lo que sea, da igual. Comunidad cristiana, lo que sea, no importa. Pero asistencia a la iglesia, leer la palabra, orar Congregarse. y compromiso. Compromiso con el Señor. José Alba, quiero preguntarte algo. El ministerio evangelista es un ministerio que muchas veces se hace desde la soledad o con pocas personas son las que quieren salir a las calles cuando es una orden para todo el pueblo de Dios, no solamente para los que tienen el ministerio. Pero he observado en estos últimos tiempos muchos llaneros solitarios. Mi preocupación es, ¿se puede ser un evangelista de Cristo siendo un llanero solitario, yendo por libre? ¿Tú crees que eso está dentro del propósito de Dios? Pregunto. Tú Bueno, como evangelista. Te voy a dar Responde. respondo. Sin anestesia. Sin filtro. Eso es. Sin filtro. Pues mira, yo conozco un evangelista, se llama Arturo Sork. Este hermano está solo, llevando el evangelio desde hace más de 50 o 60 años. Solo. Se reúne en General Lacia, evidentemente, se reúne en la iglesia. Bueno, a mí personalmente no me gusta estar solo. A mí personalmente, y yo pido a Dios que siempre tenga una iglesia con la que salir. Mira, yo tengo una oración, te lo voy a confesar. Hoy me estoy confesando a ti, mira tú por dónde. Confesémonos al Señor que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Amén. Pero mira tú por dónde te estoy diciendo esto. Mira, una de mis oraciones al Señor, Señor, que no me falte nunca una iglesia a la que asistir. Amén. Llevo 40 y tantos años desde que acepté a Cristo, todos los domingos, aún estando los domingos de verano, que estás de vacaciones, que a la playa, yo me voy a la iglesia el domingo en la mañana. Lo llevo haciendo así toda mi vida. Señor, no me falte un culto de oración. Para mí el culto de oración de la iglesia tiene un valor incalculable. No es la hermanita fea de la iglesia el culto de oración. No es la amiguita fea del grupo de amigas cuando yo era chaval, que éramos así de crueles, que a la que menos favorecida ni la invitábamos a salir a bailar. Ya. Pero no es el culto de oración el patito feo de la iglesia. Ya. Es fundamental, es fundamental. Y tercera oración que hago, Señor, siempre úsame en una campaña evangelística. Amén. Con gente, Fran, yo solo no sé hacerlo, no puedo hacerlo. Una cosa, doy un testimonio, sí, pero una campaña, un trabajo de evangelización, me encanta hacerlo con hermanas y hermanos que están conmigo, a los que podemos que den un testimonio, cantamos juntos, damos folletos.
Es mi trabajo, así lo llevo haciendo Sí. años, Fran. Es que estás diciendo algo muy importante y te digo por qué. Primero, porque los ministerios que Dios da, los da dentro de la iglesia. Y los dones que tienen los hermanos constituyen los ministerios. Hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y esos 5 ministerios están dentro de la iglesia de Cristo. Y los hermanos que tienen diferentes dones trabajan en esos ministerios para la edificación del cuerpo de Jesús. Por lo tanto, la figura de llanero solitario no es bíblica, es decir, porque lo que Dios nos dice es que somos parte de un cuerpo. De hecho, el apóstol Pablo, cuando sale en sus viajes misioneros, sea con Bernabé, con Silas, con Priscila o con Timoteo, siempre lo hace bajo el respaldo de la iglesia. De hecho, cuando terminaba el primer viaje, recordemos que iba a Jerusalén a rendir cuenta del trabajo que había hecho. Por lo tanto, el respaldo del envío de la comisión de la iglesia está presente en el ministerio, en cualquier ministerio, no solamente en el evangelista. Pero también es importante recordar que Jesús, cuando nos mandó a los 70 a predicar el evangelio por el mundo, los mandó de 2 en 2, los mandó por pareja, porque hay de aquel que anda solo, que cuando tropiece, ¿quién lo levantará? Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ya no solamente es una cuestión de opinión o de sentir, sino que a la luz de la palabra vemos que la figura de llanero solitario no es una figura que está respaldada, es porque todos necesitamos primero la comisión, el llamamiento por parte de Dios y el envío de esa iglesia, de ese pueblo que reconoce ese don, que reconoce ese ministerio para que se pueda desarrollar. En una palabra, lo que me estás diciendo es que es y debe de ser así. Yo digo sí contigo, 100%. Ahora, hubo en la Biblia, en los Evangelios, uno que los apóstoles se le encontraron, ese le hemos reprendido. Sí, porque estaba yendo por libre. Y el Señor Jesucristo dijo, mira, dejarlo. Si no es contra nosotros, con nosotros es. Por eso digo, es verdad lo que dices y estoy totalmente de acuerdo. Ya digo, todos nosotros necesitamos de Dios lo primero y de su cuerpo, la iglesia, para todo sin excepción. Pero, aun siendo esto lo que Dios quiere, no quiere decir que haya algunos que puede hacer y que están haciendo una obra para el Señor Jesucristo, que yo no la haría. No, yo no trabajaría así porque no sé, no puedo. Pero Él lo hace, pienso yo, el Señor sabe. Claro. Fran, es la realidad. Sí. Y además, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque cuando se encontraron los discípulos a aquellos que estaban predicando y echando fuera demonios, querían reprenderles y Jesús les dijo, el que no es con nosotros, el que no es contra nosotros, con nosotros es. Es decir, Jesús en todo momento no obstaculiza que una persona predique el evangelio, aunque podemos encontrarnos que el evangelio es predicado hasta por los impíos, porque cuántas veces Dios ha hablado a través de personas que no eran creyentes para traer un mensaje. Estoy pensando en Nabucodonosor, que el propio Jeremías, cuando habla del rey Nabucodonosor, un rey impío, despiadado, lo llama mi siervo. Es decir, fíjate hasta qué punto Dios puede utilizar a cualquiera, o a través de la mula de Balaán. Es decir, que Dios habló a través de una mula para que el profeta, más que maldijera, bendijera al pueblo de Israel. Que podemos encontrarnos diferentes situaciones porque Dios es un Dios que la multiforme de gracia de Dios trabaja de esa manera. Pero los que somos cuerpo de Cristo entendemos que necesitamos el cuerpo para poder trabajar y somos miembros los unos de los otros. De acuerdo. Quiero preguntarte, Pregúntame. ¿qué obstáculos has tenido que afrontar en la calle como evangelista? ¿Cuáles son los obstáculos mayores que tú has encontrado como evangelista en la calle? Bueno, en primer lugar, como evangelista tienes las leyes de Madrid. Es decir, a mí me han multado por predicar en la calle. Y a mí me han amenazado. Me lo han advertido, vamos, no me han Puedo amenazado. enseñar la multa, la tengo ahí guardadita en la Biblia. Déjalo. Yo afortunadamente no he visto todavía esas multas, pero porque me lo advirtieron. Luego te la enseño. Y en Alcalá de Henares también. Me puse a predicar con un altavoz de estos grandes y una vecina, ¿de dónde? Llamó a la policía, que aquí hay unos hombres en el parque que están dando voces y no sé qué. Y apareció la policía y nos dijo, apagar eso ahora mismo. Nosotros venimos porque alguien nos ha denunciado. ¿Lo apagáis? Os multamos. Y os quitamos el aparato. No, apagamos ahora mismo. Y comenzamos a predicar a viva voz, que es lo que solemos hacer generalmente. Aunque yo tengo un cacharrito pequeño, de esos de las huelgas, huelga, vamos, de esos.
Pues parecido a eso. Un megáfono. un Algo megáfono. parecido a un megáfono, pero que tiene su micrófono y yo lo pongo en el suelo y tal. Pero sí, es algo parecido a eso. Y en eso estoy predicando allí en el Boulevard de Vallecas y hoy por hoy la policía no me ha dicho nada. Hoy por hoy. No quiere decir que... Nosotros cuando predicamos en la calle lo hacemos a viva voz. Y yo a viva voz. Es decir, que no utilizamos megafonía para no alterar el orden público, como dice la ordenanza municipal. Pero yo recuerdo que en mi caso, te pongo mi caso como ejemplo, hace unos años atrás en la puerta, justamente fue la Puerta del Sol, post pandemia, donde estaba predicando y eran las 4 de la tarde, y cuando llegaron las 5 de la tarde, llegó la policía y me dijo que a partir de las 5 ya no podía hacer lo que estaba haciendo, por peligrosidad por el virus. Y le digo, ¿qué ocurre? Que a las 4 de la tarde no hay virus y a las 5 hay más virus. Es decir, entonces me estaban intentando censurar el que yo pudiera compartir la fe y lo estaba haciendo a viva voz, no utilizaba megafonía ni nada. Entonces le dije que como español y por derecho constitucional yo puedo expresar mi fe de manera libre. Es decir, yo no estoy aglutinando a multitudes ni estoy intentando hacer que correr peligro, y más al aire libre, que nos pedían en el tiempo post pandemia que cualquier cosa le hiciéramos siempre al aire libre para evitar el contagio, porque donde estaba el contagio era en los espacios cerrados. Y aún así, bueno, pues ese policía pues no quiso aceptar que pudiera compartir y me cogió los datos y yo con mucho gusto le di mi DNI y me puso una multa. Y tengo ahí la multa en mis hojas de la Biblia con mucho cariño. He de decir que esa multa nunca me llegó para que la pagara y lo hubiera pagado. Porque pagar por predicar el Evangelio me siento hasta gozoso, pero nunca llegó la multa. Sin embargo, esa multa llegó como consecuencia de predicar el Evangelio en la calle, sin hacer nada, Claro. nada extraordinario. Es decir, que no estaba con una cabra, no estaba recogiendo con un platillo dinero, no estaba tocando una guitarra, no estaba vestido de Winnie the Pooh ni nada. Estaba con mi Winnie Biblia predicando la palabra del Señor. No estabas vestido de Willy Pooh. Nada. O sea, estabas como eres, así. Como soy. Así. Ya está, Quiero- ya tienes bastante con Quiero ello. preguntarte, ¿cuáles han sido las enseñanzas más importantes a lo largo de este año como evangelista, en los 5 minutos que nos quedan? Antes 5 de minutos terminar? quedan nada más. Ya, me han avisado por el pinganillo que en 5 minutos tenemos que estar cortando el ¿Y qué has chiringuito. preguntado? Porque yo lo que te quería decir en A cuanto ver. antes lo de la calle, Sí. que a veces te encuentras con individuos, ya sabes. Pero también tengo que decir en honor a la verdad que la gente es muy tolerante. Sí. Aquí en España somos muy tolerantes. Que comulguen con lo que tú dices, bueno, eso es otra cosa. Pero tolerantes de que lo puedas decir, a mí no. En lo que yo llevo años como tú, llevamos años ya en esto, yo no recuerdo que nadie se haya metido conmigo de una manera descarada, ni tampoco con los del equipo. Habrán hecho caso o no habrán querido el folleto, tal, pero vale, perfecto. Eso es. Pero que son tolerantes, esto hay que reconocerlo. Sí. Somos tolerantes, Sí, un sí, pueblo por supuesto, tolerante. sí. Te preguntaba que cuáles han sido las enseñanzas más importantes que has obtenido a lo largo de tu vida como evangelista, las enseñanzas más importantes, que tú las tienes como grabadas a fuego, enseñanzas personales. La enseñanza personal es que cuando das el mensaje, cuando predicas, cuando hablas de Cristo, no es algo que se hace y queda ahí, sino que esa palabra tiene poder, esa palabra tiene vida. Y yo sé que Dios opera en los corazones. Amén. Dios obra en los corazones por medio de esa palabra del Evangelio. Es por la locura de la predicación o por la locura del testimonio, por la palabra de Dios. Y esta es mi experiencia de que he hablado la palabra y con el tiempo alguien me ha dicho, José, hermano, ¿sabes que me acuerdo de aquella predicación que diste? O alguien que no era hermano, José, gracias. Aquella cosa que estabas diciendo un día en tal sitio, oye, qué bien me vino y fui a una iglesia o tal y cual. Me ha ocurrido. Qué bien. Y con lo cual, pues bueno, veo que la palabra tiene Nunca poder. vuelve Nunca vacía. vuelve vacía, ¿no? José, muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría que pudiéramos leer en pantalla un texto bíblico que se encuentra en la segunda carta de Timoteo,
capítulo 4, versículo 5. Son palabras que el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo, que curiosamente tenía aproximadamente unos 40 años, como cuando tú empezaste a recibir confirmación de que Dios te estaba llamando al ministerio. Y es la edad que yo ya he pasado, los 40 años. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice la palabra del Señor. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Hoy estamos ante un hombre que en más de 40 años ha cumplido con su ministerio. Sembrador, reparador de portillos, llevar el evangelio allí donde se ha necesitado. Ha cumplido, ha sido sobrio, ha hecho lo que Dios le ha pedido que tenía que hacer. La pregunta es, ¿hacemos nosotros lo que Dios nos está pidiendo o hacemos lo que a nosotros nos gusta? Porque hay veces que a lo que a nosotros nos gusta es cantar en la ducha y no cantamos bien, pero cantamos porque queremos cantar. Sin embargo, Dios nos está pidiendo a lo mejor que cumplamos con nuestra obra de evangelista. Que demos testimonio, no en la ducha, sino a nuestro vecino que no conoce a Cristo. Que demos testimonio, y no en la ducha, a nuestra familia que todavía no sabe ni que somos hijos de Dios. Que no estemos con la boca cerrada, sino que abramos la boca y Dios la llenará con su preciosa palabra para que cumplamos con la obra de evangelista. Porque podemos tener el don o no podemos tenerlo, pero el cumplir con la obra de evangelista es una responsabilidad y un mandamiento que Cristo nos pide a todos sus hijos. Con más o menos efectividad, eso no es lo importante, sino con un corazón dispuesto y obediente para ser sobrio, para ser obra de evangelista y, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para cumplir con nuestro ministerio. Y a lo mejor el siguiente en sentarse en este programa eres tú. Dios te bendiga.